Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Willy Rincón H. El día de hoy damos inicio al curso de Excel intermedio. Hemos venido trabajando en el curso de Excel básico mostrando las diferentes funciones, ejercicios que demuestran la aplicación de esas funciones, utilidades que hemos venido mostrando en videos de nuestro curso de Excel básico. Ahora la idea es darle un poquitico de mayor nivel a los ejercicios que vamos a plantear y para ello pues iniciamos este curso de Excel intermedio. El día de hoy vamos a comenzar nuestro primer video de este curso con un tema muy importante y es el manejo de los archivos planos que tanto son utilizados en cualquier sector productivo. Bien, entonces comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que los archivos planos son fundamentales para poder transferir, para poder comunicar datos, ya sea entre diferentes fuentes de información, diferentes sistemas de información, a través de la definición de una estructura y unas características que tienen los archivos planos. Entonces vamos a mirar inicialmente qué es un archivo plano. Entonces voy a abrir acá Word y observemos lo siguiente. Yo aquí escribo un texto, escribamos Excel intermedio, para poder entender bien el concepto. A este texto Excel intermedio, si yo lo señalo, yo le puedo dar color, le puedo dar aquí otro tamaño, ¿sí? Lo puedo colorear, hacer un resaltado del texto. Puedo por acá, digamos, insertar, puede ser un hipervínculo, ¿sí? Podemos insertar un hipervínculo a un sitio web, por ejemplo, equiposai.com.co, y allí tenemos nuestro hipervínculo. Entonces, observemos que en Word el texto no es un texto plano. Este concepto que estamos aplicando aquí es texto enriquecido, o sea, Word maneja el formato de texto enriquecido, o sea, RTF, por medio del cual nosotros podemos darle colores, tamaños, insertar imágenes, tablas, muchos objetos enriquecidos para poder, como su nombre lo indica, enriquecer el texto y transmitir un mensaje de una forma mucho más elegante. Eso cuando hablamos aquí de Word. Ahora pasemos a nuestro bloc de notas. Acá. Si observamos el bloc de notas, aquí escribamos Excel intermedio. Y aquí podemos mirar que yo puedo, digamos, ampliarle el tamaño a la fuente. Vamos a ampliarle el tamaño, digamos un 20. Pero miremos que acá yo con este editor de texto, yo no puedo colocarle colores, yo no puedo insertar imágenes, yo no puedo crear hipervínculos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un texto plano, se refiere a los caracteres que están dentro del estándar ASCII 2, que son caracteres que encontramos disponibles en nuestro teclado. Entonces, los archivos planos son archivos de texto que están compuestos, conformados, cuya información solo acepta caracteres que están dentro del estándar ASCII 2. En resumidas cuentas, caracteres que tenemos disponibles en nuestro teclado. Entonces, dada esta facilidad, las instituciones, los sistemas de información, las estructuras que definen, digamos, las entidades del gobierno, entidades privadas, lo desean hacer bajo una norma o bajo una forma más bien que cualquier persona, que cualquier entidad, cualquier profesional pueda emitir un mensaje para transmitirlo a otro lado a través de una estructura definida. Para eso se utilizan los archivos planos, para poder comunicar, para poder transmitir información de un lugar a otro. Esa, digamos, quizás es la principal importancia, la principal utilidad de los archivos planos. Bueno, teniendo en cuenta ya ese concepto y sabiendo qué es un archivo plano, vamos a mirar las características de los archivos planos. Bueno, lo primero que tenemos por decir,
es que los archivos planos, ya lo dijimos, solo contienen caracteres del estándar ASCII 2. Entonces coloquemos aquí caracteres del estándar ASCII 2. Tienen un carácter delimitador de campos. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que si nosotros vamos y observamos Excel, cada una de las columnas está separada, ¿sí? Tenemos la columna A, la columna B, la columna C. Esto nos permite clasificar la información, clasificar esta información en columnas para distinguir un dato del otro. Entonces, si nosotros tenemos por acá, por ejemplo, nuestro digamos, documento identidad, nuestro primer apellido, ¿sí? Nuestro segundo apellido, nuestro primer nombre y nuestro segundo nombre. Aquí tenemos una estructura que está definida por estos campos y cada una de las columnas, haciendo referencia a Excel, nos va a separar la información para poder hacerla legible. Cuando estamos hablando de archivos planos, nosotros debemos construir, diseñar alguna forma para que los campos se delimiten, es decir, se separen. Esa característica fundamental de los archivos planos es el carácter delimitador de campos, ¿sí? Es el que nos permite decir hasta dónde va un campo y dónde comienza el otro. Entonces vamos a construir una estructura muy sencilla. Supongamos la estructura que acabamos de hacer en Excel. Pongamos un documento, supongamos que mi documento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí va nuestra información. Vamos a utilizar inicialmente el carácter delimitador coma. Luego siguen nuestro primer apellido Rincón. Coloquemos otro, pongámosle acá Fernández, coma, Jaramillo, coma, María, coma, Patricia. Si observamos, este carácter delimitador está justamente después de cada campo de información. Eso nos indica que allí termina el campo y comienza el otro. En el momento en que se termine el registro, yo puedo darle Enter para continuar con el siguiente registro. Cuando el registro termina, damos Enter y continuamos con el siguiente registro. Entonces, miremos un número de identificación cualquiera. Voy a colocar aquí mi primer apellido, Rincón, el segundo apellido, Hoyos, el primer nombre, Willington, y no tengo segundo nombre. Por lo tanto, el campo, cuando no existe, se debe respetar la estructura. Por lo tanto, debe ir este espacio que hay acá. Este espacio entre estas comillas significa el campo de la estructura que tenemos definida, que es apellidos, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Vamos a agregar otro campito acá. Coloquemos la dirección, coloquemos aquí Armenia y aquí vamos a colocar Armenia, indicando de que esta persona, así no tenga segundo nombre, debe ir respetando la estructura porque si no se distorsiona. Eso es algo muy fundamental en los archivos planos. Bueno, entonces tienen un carácter delimitador de campos. Ya vamos a mirar las consideraciones con respecto a eso. Otra característica fundamental es que generalmente los archivos planos tienen una estructura definida. Es decir, nosotros o las entidades de control, ya sea pública o privada, definen una estructura para poder, a través de un estándar, comunicar diferentes fuentes de información. Entonces, esa estructura está definida previamente. En este caso, ¿cuál es la estructura que está definida? Pues si nosotros vamos a Excel, la estructura que está definida, coloquemos aquí la dirección, es el documento identidad, luego el primer apellido, luego el segundo apellido, luego el primer nombre, segundo nombre y la dirección. Esa es la estructura. No podemos alterar esa estructura porque estaríamos alterando el estándar del archivo. Por lo tanto, en el momento de que importemos o exportemos información, que es la finalidad principal de los archivos planos, pues se va a ver distorsionada la información. Entonces, debemos respetar la estructura del archivo plano. Bueno, vamos a pasar otra vez acá.
esta es nuestra estructura. Entonces, tienen una estructura definida. ¿Listo? Si hablamos de los sectores productivos, las entidades del gobierno, por ejemplo, si hablamos del sector salud, que es digamos, el sector que más conozco, generalmente las entidades del Ministerio de Salud, la Superintendencia, digamos las entidades administradoras de planes de beneficios. En Colombia, generalmente hay normas que exigen archivos planos en una estructura definida cuyas longitudes y tipos de datos los define una norma. Entonces, es muy frecuente ver que estos archivos planos tengan esa estructura bajo una norma y de ahí no nos podemos salir, en el mismo orden y con las mismas características. Entonces, prácticamente las características de un archivo plano son estas: caracteres del estándar ASCII 2, carácter delimitador y tiene una estructura definida. Y su gran utilidad es la importación y exportación de datos para poder comunicar diferentes fuentes de información. Eso es lo principal. Ahora entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a borrar esto, vamos a dar el archivo así como lo tenemos, un archivo plano delimitado por comas. ¿Por qué por comas? Porque cada campo está separado por esa comita. Vamos a guardar el archivo, digámosle guardar como. Vamos a ir por acá a nuestra carpetica de YouTube en el curso de Excel intermedio y vamos a guardar acá este archivo como ejemplo. Listo, ejemplo. Guardamos ese archivo TXT, volvemos a Excel y aquí vamos a abrir nuestro archivito, examinamos, vamos a la carpeta de YouTube, por acá, YouTube, Excel intermedio, y aquí vamos a decirle que vamos a abrir nuestro archivo de texto, que se llama ejemplo. Listo, vamos a abrirlo y miremos que Excel automáticamente como que detecta que el archivo es delimitado, porque automáticamente coloca la opción. Entonces me dice, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Es un archivo delimitado, efectivamente. Comenzar a importar en la fila 1. Y aquí tenemos nuestro archivo. Listo. Decimos siguiente. Y acá entonces es donde Excel nos pregunta, bueno, ¿cuál es el delimitador del archivo? Entonces es un carácter de tabulación, es un punto y coma, una coma, un espacio u otro. Entonces observemos acá que si nosotros, miremos cómo está la información, si nosotros colocamos una coma, miremos que Excel automáticamente nos interpreta cada campo de forma separada teniendo en cuenta este delimitador del archivo. Si yo lo quito, Excel ya no me identifica el delimitador. Vamos a colocarlo, vamos a decirle siguiente y aquí coloquemos todos los campos así como están, digámosle finalizar. Y podemos observar que Excel nos trajo el archivo plano ya separado teniendo en cuenta la estructura definida en el archivo. ¿Listo? Entonces, miremos que ese archivo plano ya está separado, ya está de una forma, digamos, más fácil para manipularlo y hacer filtros, hacer todo lo que hemos venido aplicando en nuestro curso de Excel básico. Vamos a mirar otra cosa con el delimitador. Vamos a cerrar acá. Nos volvemos a nuestro archivo y vamos a cambiar el delimitador por un tabulador. Por este tabulador, o sea, cada espacio o cada campo va a estar separado por la tecla o el carácter de tabulación. Entonces yo aquí, cada campo lo voy a separar con un tabulador. Entonces quito la coma, coloco el tabulador en cada campito. Aquí lo coloco, aquí también, y guardemos nuestro archivo. Guardamos nuestro archivo, volvemos a Excel y vamos a abrir nuevamente el archivo plano delimitado y acá miremos que automáticamente lo reconoce como tabulación. Si yo aquí le quito tabulación y le coloco coma, miremos que aquí ya él no me reconoce la estructura del archivo plano, porque es otro carácter delimitador diferente, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos utilizar cualquier carácter delimitador
O más bien, cualquiera no, porque hay consideraciones con respecto a eso. Vamos a explicar esas consideraciones. Entonces tenemos aquí tabulación, él ya detecta el delimitador, le decimos siguiente, finalizar, y allí tenemos nuestro archivo plano ya separado, teniendo en cuenta los campos. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Y son muy importantes con respecto al delimitador. Que el delimitador, voy a cerrar acá, el delimitador de nuestro archivo plano no puede estar incluido dentro de un campo de información. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros volviéramos a utilizar las comas? ¿Qué pasaría si una coma estuviera dentro de un campo de nuestra información? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente las comas para separar cada uno de nuestros daticos y poder tener el archivo separado por comas. Vamos a colocarle aquí una coma y aquí tenemos nuestro archivo ya delimitado por comas. Supongamos que esta dirección, Armenia, coma, casa 5. ¿Sí? Y aquí Armenia, barrio, digamos Granada. Listo. Allí tenemos nuestra información, pero hemos incluido dentro de la dirección una coma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a guardar, vamos a volver a Excel, abrir, abrimos nuestro ejemplo delimitado por comas y miremos qué pasó allí. Si nosotros observamos, aparece aquí un campo al final separado del resto, es decir, la estructura se distorsionó porque este campo, que es la dirección, tenía una coma dentro de la información del campo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta a la hora de utilizar un delimitador, cuál es el delimitador que no vaya a estar dentro de la información de un campo porque nos distorsiona la estructura, como estamos viendo en este caso. En esos casos hay dos formas de solucionar el problema. Una es cambiar el carácter delimitador de campos, que en este caso, si nosotros tuviéramos que manejar la coma como delimitador, tendríamos que validar de que esta coma no la colocáramos aquí. O la otra solución es utilizar un calificador de campos, que generalmente son las dobles comillas. Nosotros podríamos encerrar esto en dobles comillas para evitar que esta coma alterara la información, porque este calificador ya me está diciendo que el campo es completo. Vamos a ver qué pasa. Dámosle aquí guardar. Volvemos a Excel. Vamos a abrir nuestro archivo plano. Le decimos siguiente. Y si aquí nos fijamos, dice calificador de texto y tenemos la comilla, las dos comillas. Y aquí está nuestro archivo. Digámosle coma, siguiente y finalizar. Entonces observemos que ya esta coma que está dentro del campo me quedó. ¿Por qué? Porque este dato está calificado dentro de las comillas dobles, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de manejar archivos planos. Listo. Entonces ahora vamos a ver, ya finalizando este video, un ejemplo de un archivo plano real. Este es un archivo plano que se maneja en el sector salud de una norma que son los RIPS, que son los registros individuales de prestación de servicios, y aquí tenemos un archivo que representa la información de consultas médicas que demandan los pacientes. Miremos que son caracteres que están disponibles en nuestro teclado. El carácter delimitador es la coma, tiene una cantidad de registros, la estructura es definida. Cuando no hay información del campo, el campo va vacío, pero las comas están. O sea, cumple con todas las características que hemos hablado al comienzo del video. Si yo quisiera tener o depurar o hacerle como una auditoría, una revisión a este archivo, así directamente sobre el archivo plano, sería muy complicado. Entonces, para eso, Excel es de gran ayuda en el manejo de archivos planos, porque si nosotros abrimos el archivo en Excel, vamos aquí a abrir nuestra carpetica, este archivo que fue el que acabamos de ver, delimitado por comas. Siguiente, finalicemos y miremos que allí ya tenemos, esto ya es por el tipo de datos que maneja aquí, coloquémoslo numérico para que me quede como todo el numerito allí y listo.
Entonces miremos que acá esta forma de poder hacerle depuración a los datos o una revisión a esta información es de una forma mucho más fácil si la hacemos en Excel. Y es de gran utilidad partir de los archivos planos para poder tener una gran cantidad de información, consolidarla y poderla revisar en una herramienta que nos brinda grandes beneficios como es Excel. Bien amigos, gracias por estar en este video, espero que les sirva y de aquí en adelante vamos a aplicar muchos ejemplos con archivos planos para poder ir dándole forma a este curso de Excel intermedio. Gracias amigos por estar aquí en nuestro canal Willy Rincón H. No se les olvide activar la campanita, tilín, 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 para que estén pendientes de todos nuestros videos. Gracias y hasta el próximo video.